Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando al internet, a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos desde acá, desde Quito, Ecuador. Les saludamos o los saludamos a cada uno de ustedes, sea donde quiera que se encuentren, la hora que están sintonizándonos. Esperamos que una medida más de Cristo el Señor sea añadido a cada uno de ustedes sus corazones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites estar reunidos como pueblo, como iglesia, como cuerpo tuyo, sabiendo que la vida de Dios está en nosotros y cuando nos reunimos somos fortalecidos en esa vida, en esa luz, en esa verdad. Y que esa luz, esa verdad que portamos, podamos llevar a donde nos encontramos, en las familias, ciudades, naciones, que cada uno de nosotros estamos viviendo o representando. Sabemos que tu gracia y verdad sobreabunda en nuestras vidas cada momento, y que la gracia de Dios nos fortalezca, nos anime a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén y amén. Estamos viendo que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y esto no es sino que el hombre fue destituido de la misma presencia donde nada falta, donde todo es armonía, paz. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que por un solo hombre, Adán, vino la muerte a todos los hombres. Por lo tanto, todos los hombres fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, de la intimidad con el Señor. Esto es muy importante. Luego, en el libro también de Romanos, el apóstol Pablo habla de que por la obediencia de un solo hombre fuimos constituidos. Esto habla de la legalidad, destituidos, luego constituidos. Habla de la legalidad de Dios. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Que el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, como también se lo conoce, miembros en particular del cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, entendamos esta verdad, que se trata de la legalidad de Dios. Porque dijimos que nuestro asunto, tu asunto, mi asunto, no es asunto o cuestión de emoción o de estar o de sentir alguna emoción, sino que es un asunto legal que Dios ha decretado
en Cristo, el segundo o el postrer Adán. Y como Dios ha decretado que todos aquellos que creemos en Cristo el Señor, Dios ha decretado que podemos, tú y yo, todos aquellos que hemos confiado o hemos creído en el Señor, podemos vivir la plenitud de la salvación. Hablamos de plenitud de la salvación. Y esto empieza desde el mismo momento en que el hombre, varón o mujer, entiende estas cosas. Algunos no viven la plenitud de la salvación porque no entienden estas cosas. Es por eso que cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la fe, los creyentes en su mayoría empiezan a sentirse mal de cómo son. Algunos de los creyentes dicen, ¿sabe por qué razón yo no voy a las reuniones? ¿O saben por qué yo no voy los domingos a las reuniones? Bueno, si tú averiguas de por qué razón, ellos dicen, porque simple y llanamente soy tan mala o malo. Y me da ganas de decirles, y sabes, o lo he dicho, y no sabes las personas que van, cómo son. O sea, las personas creen que tienen que portarse bien, o tienen que estar, o sentirse, más bien dicho, bien para poder ir a las reuniones o poder congregarse. ¿Por qué? Porque no puede haber más malos de los que hay en las reuniones y en este sistema llamado mundo. ¿Sabes por qué? Porque la religión ha operado tanto el entendimiento en los creyentes y en las personas. En algunos creyentes toda la vida sigue operando ese mismo pensamiento de que si son religiosos y se encuentran bien, entonces pueden ir con libertad a las reuniones. Entonces esperan sentirse bien para asistir a las reuniones. Entonces preguntamos a las personas cómo está el hermano, la hermana, tal o cual, y responden, bueno, estoy acá luchando con mis debilidades, batallando con mis problemas, con mis rollos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque conciben o tienen en su mente, en su corazón, el pecado como si tú los estuvieras inventando. Dicen, por ejemplo, es que ayer, antes de la reunión, pequé. Otros dicen, yo ya no quiero ir a la reunión porque el otro domingo estuve en tal situación
pésima, mala, y ya para el día lunes, el día siguiente, estaba haciendo cualquier cosa. Y me siento tan mal. Es decir, dependiendo de cómo uno se siente, es que valora o considera la posición de la salvación del Señor. Y todo esto tiene que ver con un asunto legal. No importa cómo tú te sientas, sino que es legalidad de Dios. Entonces, si nosotros concebimos la vida de esa manera, somos parte más de las estadísticas. Dicen, ¿cómo voy a ir si me siento tan mal? ¿Cómo me veo si me siento mal? Y ahí es lo que pasa, dos cosas. Ciertos niveles de honestidad hace que la gente no venga más a las reuniones, y los hipócritas que empiezan a creer que eso lo pueden tapar haciendo o diciendo o con actitudes. Otros dicen, yo me encuentro requete bien, gracias a Dios, estoy re bien en el Evangelio, y que Dios te bendiga muchísimo. Entonces lo que hacemos, o lo que hacíamos, nos damos cuenta que todo el mundo se está dando cuenta de que las personas están disimulando. Pero bueno, tenemos una lucha, todos y cada uno, con nuestro hombre exterior. Y no tiene que ver cómo tú te veas ahora, es cómo saliste nada más. Pero no tiene que ver con eso, no tiene que ver cómo tú te veas o cómo yo me vea, sino que algunas personas dicen, es que yo necesito ser más humilde. Es como si yo voy a tratar de ser más humilde. Es decir, el día de mañana, el día lunes, voy a tratar de ser más humilde o ser mejor persona. Y la gente trata, y déjame decirte que no hay trato con eso. Nos queremos, en otras palabras, nos queremos volver buenos. Eso es lo que la religión enseña, que tú tienes que volverte bueno cada día. Y entonces las personas comienzan a luchar y a batallar en sí mismos o con ellos mismos a ser buenos cada día. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestro problema es de constitución. No es un problema de conducta. Tiene que ver con constitución. La religión siempre trata como el hombre con la conducta. Y hablo de religión cualquiera sea, evangélica, católica, mormón o cuántas religiones hay en el mundo. Siempre tratará con la conducta de las personas. La Biblia trata de la constitución. Por eso es que nosotros tenemos
un álbum de fotos, si se quiere decir. En el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos a varones y mujeres de fe. Y ahí encontramos a hombres o varones como Sansón, Salomón, Jefté, Gedeón, etc. Encontramos a mujeres como Rahab, la ramera, que en conducta sacarían 0. O nosotros simple y llanamente los descalificaríamos. Ni siquiera los mencionaríamos. Porque la conducta de cada uno de ellos era mucho o dejaba mucho que desear. Pero están ahí en Hebreos 11. Por la constitución de Dios. Por el pacto en el que ellos vivían y creían y se movían por el pacto. Y entonces vemos que se menciona en la Biblia, por ejemplo, a David, un hombre que las Escrituras dicen que derramó mucha sangre, un hombre violento, sanguinario, y está ahí, hombre de fe, linaje de Dios, del Señor. Salomón, Sansón, su conducta deseaba mucho, o dejaba mucho que desear, pero fueron salvos por la constitución. Igual somos cada uno de nosotros, por eso es muy importante entender. Hablamos de legalidad, no del ser humano, sino de Dios. A Dios le plació constituirnos justos, dice la Biblia, para con Dios, mediante Cristo el Señor. Entonces, la gente como no entiende esto, los religiosos como no entienden esto, las personas como no entienden esto, tratan y tratan y tratan y tratan y no hay trato con eso. Que cada uno de nosotros lo entendamos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántos quieren ser verdaderamente libres hoy, en este momento? ¿Cuántos de todo lo que creemos, sea de vicios, de tendencias, de todo, absolutamente de todo, libres? Jesús dijo, o conocerán la verdad, o conocerán a Cristo. Y la verdad, Cristo les hará libres. O como dicen los apóstoles, una vez que tuvieron a Cristo, tuvieron la verdad. ¿Y quién los engatusó otra vez para volver a ser esclavos? Entonces, amados, lo que estamos hablando de no creer a esta constitución no tiene solución, porque no es un problema conductual de que tú te sientas bien, de que trates y trates de hacer lo bueno, siempre. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo tengo que caminar el camino. El camino que yo tengo que caminar tiene un camino que está puesto por delante y es la cruz. Ese es el camino que yo tengo que caminar y pasar, que es la cruz. Ese es el camino.
Jesús estaba entonces claro, muy claro, que el problema de los discípulos no era un problema de conducta, sino que el problema de los discípulos del Señor era un problema de constitución. Y eso es lo que nosotros debemos de entender claramente. Si, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un perro, y yo sé que si otros van a tener, pero yo no. Pero si tuviera uno, podría ser su amo. No podría ser su cabeza, sino su amo, no su cabeza. Ahora, ¿por qué? Porque aunque el perro que yo tenga me obedezca, no puedo ser su cabeza porque no somos de la misma naturaleza. Por lo tanto, no participamos de la vida de Dios. Lo primero que viene a darnos Cristo es su naturaleza. Somos de la misma naturaleza. Por lo tanto, tengo la misma vida de Dios. No así mi perro. Yo puedo ser su amo, mas no su cabeza. Ya estamos hablando que cabeza significa el que porta vida. El portador o el que transmite vida. Y Cristo es nuestra cabeza porque nos da su vida, su propia naturaleza. No así el animal o el perro o cualquier animal que usted tenga como mascota. Puedo ser el amo de cualquier mascota, puedo ser el dueño de cualquier mascota, pero no puedo ser la cabeza de la mascota. Algunos tienen como mascota el caballo o un caballo. Tú puedes ser el amo, puedes ser el dueño, pero no la cabeza. Tú y yo podemos volvernos unos buenos jinetes. Nada más estoy poniendo metáforas, una metáfora, un ejemplo. Puedo subirme a un caballo, ¿no? Y que yo sea un jinete muy bueno sobre este caballo, pero nunca puedo ser la cabeza del caballo. Nunca. ¿Por qué? Porque no participamos en ningún lado ni nos unimos como vida. Porque la vida recibimos de Cristo. Y los animales no reciben la vida de Cristo, sino el ser humano recibe la vida porque participa de la misma naturaleza. Esto es muy importante. Y no estoy a favor ni en contra, o estoy hablando en contra de los animales de ninguna manera, simplemente poniendo en su sitio cada cosa, aunque hay muchas personas que consideran animal más que las personas mismas, o le consideran al animal por sobre cualquier persona, y eso está mal, muy mal.
con eso no quiero que se menosprecie, no, simplemente poniendo su punto en la I, nada más. Así que solamente se puede ser cabeza de algo que participa o participamos de la misma vida. Por eso podemos ser cabeza. Si somos padres de los hijos, somos hijos de los padres, somos cabeza de este sistema, de este mundo, de los hombres. Porque portamos vida. Entonces, Jesús está diciendo, yo voy por un camino, tengo que ir por ese camino, y los discípulos del Señor, al escuchar que Jesús tiene que ir a Jerusalén por ese camino a ser crucificado, y los discípulos no entendieron, le dijeron, no vayas. Y el maestro, el Señor les dice, tengo que ir. Ahora no van a entender, no los puedo explicar, porque no lo van a entender, pero después lo van a entender. Pero ahora no lo entienden, no lo comprenden. Porque ahora ustedes me quieren seguir. Y yo los tengo que soportar a cada uno de ustedes como seguidores. Los seguidores son tan cómodos que ni siquiera la comida llevan. ¿Recuerdas cuando Jesús está caminando con la gente? Llegan a la montaña, 3 días de camino, y Jesús le dice, ustedes denles de comer. Y yo sé, pues no tenemos, o sea, ni siquiera tenían o llevaban comida. Y entonces comienzan a averiguar quién tiene comida. Y se topa con un niño que tenía comida, su lunch. Eso es lo que hace un seguidor. O eso es lo que es un seguidor. Se vuelve cómodo. Pero Jesús no viene a buscar seguidores. Jesús no viene a ser seguidores. Jesús viene a ser discípulos de Él. No míos, sino de Él. Entonces escuchamos a mucha gente decir, ¿cuántos discípulos tienes? Como que son míos, como que son tuyos. Y son del Señor. Son para Él, por Él, todas las cosas. Entonces, si tú te vuelves líder en una congregación o eres líder en una congregación, vas a tener que pensar, como por ejemplo, y ahora los hermanos, ¿qué van a comer? Y a los niños en la escuela dominical hay que darles una comida especial, porque no pueden comer cualquier cosa. Y a los hermanos que vienen, que asisten, hay que decirles dónde pueden sentarse, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que estar pensando en muchas cosas. Claro, porque cuando tú eres líder de una naturaleza, tú tienes que definir que los líderes pertenecen a la vida de 2 naturalezas. Pero la cabeza solo administra la misma vida. Pero hay que tener conciencia de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que portamos. Y cabeza no significa otra vez que tienes que ordenar, o que tienes que mandar, o que tienes que poner en orden. No, significa portador
de vida. Y puedes dar vida a otros que también tienen vida. La misma naturaleza de Dios. Entonces Jesús, nuestro Señor, les dijo: ahora ustedes no pueden entender, no nos puedo explicar. Entonces los discípulos le dijeron: ¿y por qué no nos explicas? Y nuestro Señor Jesucristo se fue a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la primera estación bíblica, escritural, pero por sobre todas las cosas es espiritual. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer un viaje. Ese viaje era ir a la cruz, bastante duro por cierto. ¿Para qué? Para convertirse en cabeza. Y esto es muy importante: si no va a la cruz, no es cabeza. Para ser cabeza, tiene que pasar por ese camino, que es el camino de la cruz. ¿Sabes por qué Ecuador está como está, o cualquier nación donde tú te encuentres está como está? Porque Ecuador o cualquier nación del mundo tiene líderes. Hoy mismo Ecuador está atravesando una situación difícil, paros, cierres de calles, de ciudades, porque los líderes ordenan a otros. Porque no hay acuerdo entre líderes, etcétera. Hay tantos problemas porque hay muchos líderes. ¿Y sabes tú el error que están cometiendo todos los políticos en cualquier parte del mundo? Es que ellos quieren ser líderes. Quieren mandar, quieren ordenar, quieren encabezar. Quieren ser líderes. ¿Sabes tú cuál es el problema de la iglesia, cualquiera esta sea? El problema son los líderes. Es el problema del liderazgo. Y cuando los líderes, antes de liderar, no se convierten en cabeza, asegurándose que lo que quiere liderar y organizar, participan todos de la misma vida. Y si no se participa de la misma vida, los seguidores terminarán con tu vida. Esto es muy importante. Podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente le seguía al Señor, muchos seguidores. Mucha gente, multitudes iban con el Señor. Y esa misma multitud que había recibido bienes, favores, les había dado de comer, les había sanado, les había libertado. Esa misma multitud de seguidores estaban diciéndole: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es decir, los seguidores terminarán con tu vida. Así pasó con Jesús, así mismo pasa con muchas personas. Entonces, ¿qué le pasa a Ecuador? ¿Qué le pasa a cualquier nación donde tú te encuentras? Es que esta nación
o la nación en la cual tú te encuentras, simple y llanamente, no tiene cabeza. Muchos líderes, pero no hay cabeza. Y cada vez vamos a las elecciones. Y la gente dice, ¿por qué? Porque en las elecciones vamos a votar por alguien que lidere. Entonces votamos por un presidente, por un gobernante, que es el que va a liderar la nación. Pero yo creo en el Señor y creo que en este tiempo Dios se les va a cruzar a los Saulos de Tarso. Yo sé que hay muchos Saulos de Tarso regados en todas partes de este planeta llamado Tierra, en este tiempo, en esta hora. Así que, amados, el primer paso que tenemos que dar nosotros en la fe no es asunto de explicarle a los demás cómo son los primeros pasos, sino que hay que vivirla. Los primeros pasos en la fe hay que vivirlos. Creo que hemos predicado, creo que hemos enseñado y hasta oído, pero hay una dimensión que todavía no hemos vivido porque no hemos conocido a Cristo el Señor, al Cristo resucitado, porque todavía no se nos ha revelado ese Cristo, la vida a nosotros. Tal vez solamente una religión, tal vez una doctrina, tal vez una enseñanza, pero no la vida misma. ¿Cuánta gente hay que conoce la Biblia? ¿Cuánta gente hay que habla de la Biblia, pero no le conoce al Señor? ¿Cuánta gente hay que canta canciones, pero no le conoce al Señor? Todavía están los letreros grandes. Cuando el apóstol Pablo entró y tenía un letrero grande que decía: al Dios no conocido, a ese adoramos. Y Pablo dice: a ese Dios que ustedes no lo conocen, yo lo conozco, se me ha revelado a mi vida. Entonces hay mucho de eso. Por eso están las naciones del mundo como están. Entonces, cuando veo este mundo, este sistema, tiene que aparecer un nivel de gente, una generación, no que predique sobre este tema, sobre este otro tema, sobre milagros, sobre sanidades, sobre finanzas, sobre prosperidad, sobre éxito, etcétera, sino que sea una experiencia viva en Cristo el Señor. Experiencia viva en Cristo el Señor. Y Pablo, el apóstol, va a tratar este tema. Y habla en el libro de Romanos específicamente de los pecadores. Y está diciéndonos que tú, yo, no somos pecadores porque pecamos, sino que tú pecas porque eres pecador. Dicen algunas personas: es que yo pequé tanto porque soy pecador. No, es al revés. Escuchen, es al revés. Tú y yo somos pecadores por ley. En Adán fuimos destituidos y constituidos pecadores, dice Romanos capítulo 5, léalo. Usted puede leerlo en Romanos 5, permítame leerlo. En el versículo 19 dice Pablo, el apóstol: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores.
por la desobediencia de uno. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esto es muy importante. Fuimos constituidos. Es decir, que la ley nos dice esto y esto, pero la obediencia de uno, hablando de Cristo, tenemos que dar siempre gracias a Dios, siempre gracias a Dios, no a nosotros lo que hacemos, sino a Dios, y abrazar esa obediencia que hubo en Cristo. Y no dice por el sacrificio solamente, dice por la obediencia de uno. Porque la obediencia a la misma naturaleza de vida que tiene el Padre, y que el Padre le había dado a su Hijo la misma naturaleza, en este caso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, el Hijo Jesucristo no tenía un Padre líder. Jesús dijo, nuestro Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque esta es la tarea que me ha dado, dijo Jesús, nuestro Señor, el Padre. En donde yo tengo que transitar un camino para que ese camino, que era la cruz, se constituya en verdad, se constituya en vida. Y la verdad que se va a constituir en esta tierra, esa verdad va a producir vida en todos aquellos que creamos o crean en el Señor. Entonces la gran pregunta es esta: ¿quién quiere ser cabeza? Y quien quiera ser cabeza tendrá que transitar este mismo camino que transitó Cristo. Nos convertimos en una medida de verdad experimentada, y cuando toquemos a alguien o estemos con alguien, algo de vida se tendrá que transmitir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que transitar el mismo camino. Por eso el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un pasaje que muchos los conocemos de memoria, dice: con Cristo estoy presente, mañana sigo estando, pasado sigo estando, estoy crucificado. Es decir, pasamos el mismo o transitamos el mismo camino. ¿Para dar qué? ¿O para transmitir qué? Para transmitir vida a aquellos que no tienen vida. Entonces, eso los apóstoles lo tuvieron que llamar de una manera al que desobedeció, que era Adán, y al que obedeció, el postrer Adán. Y dice el apóstol Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia. Y esto es muy importante. Dios es rico en ¿qué? Misericordia. Dios es rico en misericordia. Hoy, más tarde, mañana, pasado, siempre
será rico en misericordia. Entonces, oyendo hoy, tú que tienes tantos años padeciendo el liderazgo que no te funciona, algunos a mí no me funciona ni como padre, ni como madre, ni como empleador, no me funciona. Yo soy líder, pero la gente no me obedece. Yo soy el líder en la casa, pero mis hijos no me obedecen. Yo soy varón, mi esposa no me obedece. O la mujer dice, yo soy mujer, mamá, y mis hijos tampoco me obedecen, las empleadas tampoco me obedecen, etc. Dios dice, a través de mi palabra en ti, varón o mujer, tú vas a dejar de ser alguien o tratando de liderar un imposible en la tierra. ¿Para qué? Para que mi vida, la de Cristo, fluya en ti. Y entonces a partir de esa vida que está en ti, todo va a funcionar. O todo tiene que funcionar, porque tú tienes vida y los que no tienen a Cristo no tienen vida. Y tú tienes que producir vida. Y si otros tienen vida también, Cristo va a producir mayor vida, mayor luz, mayor iluminación, donde todos van a ser muy claros, muy, como mucha gente dice, muy Cristo, muy bendecidos, porque hay luz, hay vida. Entonces la gente no está buscando líderes en lo profundo de su corazón. La gente de verdad no está buscando líderes. La gente de verdad está buscando vida. No líderes, sino vida. Claro, vivimos en una nación como Ecuador, que está atravesando problemas de índole político, social, económico, en donde los indígenas, por ejemplo, el pueblo indígena se ha levantado y están clamando por el liderazgo, diciendo, alguien tiene que liderarnos, alguien tiene que estar al frente, porque no entienden. Y así hay mucha gente. No necesariamente son indígenas, pero sí hay mucha gente que está esperando, buscando líderes. Por eso hay las elecciones. Están esperando las elecciones para poner un líder que pueda liderar esta nación, que pueda guiar esta nación, cuando no entienden que si tienen a Cristo, el Señor nos ha hecho cabezas, no líderes, portadores de vida. Y la gente en lo profundo de su corazón está buscando vida, no líderes. Y esto es muy importante. Entonces la gran pregunta que nace es, ¿tú realmente qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? ¿Tú quieres vida? ¿O quieres un líder? ¿O quieres liderar? ¿O qué quieres? ¿Estás buscando dar órdenes? ¿O estás buscando pan, comida? Ustedes, dice el Señor, para líderes, ya tuvieron a Moisés y no funcionó. Mire bien lo que dicen Romanos. Ya tuvieron como líder a Moisés. Quería un líder. Ahí está Moisés. Y Moisés no les funcionó. Mucha gente se quejó, mucha gente no estaba de acuerdo. Los líderes crean
desobediencia. Los líderes crean muchas transgresiones. Si no, mire el liderazgo de las naciones, los políticos. Cuántas desobediencias, cuántas transgresiones, pero cabeza es vida, la vida de Dios. Entonces, yo no sé si todas las personas que dan vida, además de dar vida, Dios las llama como líderes. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo les vine a dar vida. Eso es lo primero que Jesús dice. Y después les voy a dar gracias que yo les ponga en orden, les ordene su vida. Yo les ordene su vida. No les dé orden, sino que ponga orden en sus vidas. Pero la iglesia nunca se trata de liderazgos fuertes. Con gente boba que no piensa. Porque eso es lo que hace la religión, mata todo pensamiento. Les dice a las personas que no tienen que obedecer, que no tienen que pensar, perdón. Más bien dicho, que tienen que obedecer lo que el líder les diga y no piensen. Se trata de gente queriendo estar en un lugar porque sabe que allí la planta es sembrada, la planta es regada, la planta es podada, la planta es cosechada y lleva fruto. Y en algunos casos puede ser quitada y plantada en otro lugar. ¿Qué tarea es la que nosotros tenemos? Entonces, ¿quién puede asegurarle que sacándole a alguien de un lado y llevarle a otro lado va a volver a aprender? Entonces, ¿qué tarea es la labor de enviar a otros a predicar el Evangelio? Y enviar a predicar a otros a predicar el Evangelio si estos no tienen o no son conscientes de que son cabeza. Eso es muy importante. Entonces, ese es nuestro llamado, nuestra urgencia, nuestro aceleramiento en Dios, que no podemos decirlo todo, sino que lo vamos diciendo de poco a poco, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros lo sepamos. Hay una premura, hay una urgencia. Como el Señor hoy quisiera decirles, pero no van a entender, tengo que decirles de poco a poco. Es por eso que no nos detenemos en la agencia, en la agenda que nosotros tenemos, y estamos ahí dándole, enfatizando, porque esto no se trata de quién te lidera, ni a quién tú identificas como alguien que es líder o es una persona genial que enseña, sino esto se trata de que si tú estás en este lugar, tú te notas que estás vivo, o tú te notas que estás muerto. Entonces necesitamos una generación que vuelva al Edén. Necesitamos una generación de varones y mujeres que vuelvan otra vez
al Edén. Donde todo estaba bajo control del Señor. Donde todo está o no falta absolutamente nada, donde todo está controlado por el Señor. Hay comunión, intimidad, hay gozo, hay paz. Esa es la generación que Dios está levantando hoy, donde Dios tiene gobierno. Puede dar su vida a varones y mujeres y puede contar con varones y mujeres para que el propósito eterno de Dios se cumpla en esta tierra, en este tiempo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú has permitido que cada uno de nosotros tengamos. Ayúdanos a entender estas verdades, a comprender estas verdades, y que tu Santo Espíritu nos ayude a hacer y a transmitir la vida de Dios que portamos cada uno, la misma naturaleza del Padre que portamos cada uno, y que este mundo, este sistema pueda ser transformado a la imagen de Dios, donde la tierra sea llena de la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queremos invitarte también para que nos acompañes en forma presencial los sábados a partir de las 7 de la mañana, los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Estamos acá en directo y en vivo. Gracia y paz a cada uno de ustedes.